Ingrid Betancourt, líder del partido Oxígeno Verde y ex candidata presidencial, ha arremetido fuertemente contra el gobierno de Gustavo Petro, advirtiendo que Colombia está en peligro de terminar en una situación aún más grave que la de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Betancourt expresó su profunda preocupación por el caos que, según ella, ha desencadenado la administración de Petro, destacando la crisis de orden público que afecta a todo el país. En su análisis, Betancourt no se guardó críticas, describiendo las acciones del gobierno como estupideces y enfatizando que Colombia se enfrenta a una guerra total entre bandoleros, agravada por el surgimiento de nuevos grupos paramilitares. La líder política resaltó la paradoja de un gobierno que, mientras mantiene a los militares acuartelados, no logra controlar el deterioro de la seguridad en el territorio nacional. Para Betancourt, esta situación es insostenible y marca un camino peligroso para el futuro del país. Uno de los puntos más críticos que mencionó Betancourt fue el conflicto armado que persiste en Colombia, a pesar de las promesas del gobierno de lograr una paz total. En lugar de avanzar hacia la paz, el conflicto ha aumentado en intensidad en varias regiones. Como ejemplo, Betancourt mencionó la situación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupo guerrillero con el que el gobierno ha estado negociando, pero que continúa llevando a cabo acciones violentas. Recientemente, un soldado del Ejército Nacional resultó gravemente herido tras pisar una mina antipersonal en el departamento de Chocó, un incidente atribuido al ELN. Este tipo de hechos, según Betancourt, evidencia que la mesa de negociación con esta guerrilla está en crisis. José Félix Lafaurie, quien forma parte del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, también ha mostrado su descontento con el desarrollo de las conversaciones. Lafaurie ha solicitado que se suspendan temporalmente los diálogos, argumentando que esto no está saliendo bien. Recordó un momento crítico a finales de 2022, cuando un trino del presidente Petro generó expectativas de un cese al fuego con el ELN, pero finalmente no se concretó, dejando claro que el grupo guerrillero sigue manteniendo una actitud intransigente. Betancourt también puso en evidencia el fortalecimiento de otros grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, los cuales han aumentado su poder en varias regiones del país. Aunque el gobierno de Petro ha intentado negociar con estas estructuras criminales, la líder de Oxígeno Verde cuestiona la efectividad de estas negociaciones, considerando que, en lugar de disminuir, la violencia ha aumentado. Una de las críticas más contundentes de Betancourt se dirigió a la situación de las Fuerzas Armadas, que según ella están acuarteladas, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados. Esta situación no es solo una percepción interna dentro de las Fuerzas Armadas, sino que también ha generado indignación en la ciudadanía, especialmente después de varios incidentes en los que soldados han sido retenidos ilegalmente por guardias campesinas e indígenas en diferentes territorios, lo que algunos han calificado como secuestro. La excandidata presidencial estableció una preocupante comparación entre la situación actual de Colombia y la de Venezuela, donde el chavismo, liderado por Nicolás Maduro, se ha aferrado al poder durante años, llevando al país a una crisis sin precedentes. Betancourt expresó su preocupación por la falta de unidad entre los políticos y empresarios colombianos, advirtiendo que esta desunión podría llevar a un escenario similar al de Venezuela. Betancourt también mencionó la situación en Venezuela, donde figuras de la oposición como María Corina Machado han logrado unir a distintos sectores en contra del régimen de Maduro. Comparó este panorama con el de Colombia, donde, según ella, no existe una coalición sólida entre la oposición, los empresarios y otros actores políticos, lo que podría tener un impacto negativo en el futuro político del país. En resumen, Ingrid Betancourt advirtió que Colombia está en un punto crítico, enfrentando una crisis de seguridad y gobernabilidad que podría llevar al país a un colapso similar al de Venezuela. La líder de Oxígeno Verde hizo un llamado urgente a la unidad de la oposición y a la reflexión sobre las acciones del gobierno de Petro, instando a que se tomen medidas antes de que sea demasiado tarde.
No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre la situación actual en Colombia y cómo crees que debería manejarse este complejo panorama. Tu voz es importante.